a todos. Les invitamos a que participen en la presentación del libro de Raúl Tortolero, La Contrarrevolución Cultural. Bueno, en primer lugar decir que es un honor para mí estar aquí presentando este libro de un colega, de un periodista, consultor político, también doctor en Derechos Humanos, y bueno, sus credenciales son impresionantes, ¿no? Es un activista católico, pro vida y pro familia, presidente de la Nueva Derecha Hispanoamericana, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Premio Nacional de Periodismo en 2007, otorgado además por las Naciones Unidas en México, y un analista geopolítico. Felicidades, Raúl, por este libro. Es para nosotros una referencia. Hemos coincidido en varios encuentros, Familia, Vida y Libertad, para defender esos principios y valores fundamentales que están atacando, ¿no? Que están siendo atacados en todo el mundo. Y bueno, les invitamos a que lean su libro, porque realmente van a encontrar artículos muy reveladores y información de primera mano también, a pesar de no vivir en Estados Unidos, información muy acertada de lo que acontece en Estados Unidos. Juntos coincidimos, gracias también al esfuerzo de aquí del exdiputado Carlos Leal, en Monterrey, en el último foro de la Iberósfera, donde pudimos hablar. Yo precisamente presenté, ¿no?, lo que significa el movimiento MAGA, que a diferencia de lo que dicen muchas personas, no se trata ni siquiera de un movimiento de fascistas, supremacistas, sino que es un movimiento de defender a Estados Unidos primero, que prácticamente es lo que deberíamos de pedir todos en nuestros países, que pongan los intereses de nuestras naciones en primer lugar, que no nos dobleguemos al globalismo, que no nos creamos las falsas ideologías que están penetrando en nuestros países y que están arruinando la vida familiar, que están acabando con la juventud y que están incluso atentando, ¿no?, contra los menores, promocionando el abuso infantil. Entonces, nada más, espero que puedan comprarlo, adquirirlo, y agradecerte, Raúl, por esta lucha, esta batalla cultural que estás dando, sobre todo en nombre también de muchas mujeres que necesitan hombres como tú, que sin miedo defiendan la vida, la familia y la libertad, porque al final las mujeres solas no vamos a poder con esta batalla que está tan bien organizada para acabar con la masculinidad, con el hombre y en definitiva con la esencia de la familia, la vida y la libertad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Antes que nada, quiero felicitarte por tu libro. Quiero darle gracias a todas las personas que están asistiendo a esta presentación. Y parte de la lectura que le he dado a este libro, de la recopilación de lo que has hecho en los últimos años, en referencia, como bien habla María, al tema de MAGA, que yo creo que es un concepto importante y que pocas personas le han dado la importancia a este movimiento aquí en México. Y en este libro podemos ver que tú sí le has dado la importancia a este movimiento, que te has enfocado en poder ver cierto punto que pocos periodistas lo han visto, y sobre todo ver la contraparte, porque muchas veces, como bien lo dice María, escuchamos a periodismo de izquierda hablar en contra de MAGA, pero no vemos la realidad. Y tú te has enfocado en este libro a mostrar la realidad de MAGA. Y yo invito a las personas que nos están escuchando a adquirir el libro para que puedan ver el extracto de muchas entrevistas y muchas ediciones, así es, artículos que ha hecho Tortolero y que ha impreso, impregnado este libro. Te quiero felicitar por este libro. Tuve la oportunidad de que me lo otorgaras y que me lo facilitaras, y créeme que es un libro muy digerible, ampliamente recomendable, y la verdad con mucha información que al día de hoy es muy importante para nosotros. Muchas felicidades y un excelente libro. Muchas gracias a Mari Herrera, gracias a Carlos Leal, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a empezar una presentación muy rápida porque tenemos el tiempo un poco corto, pero bueno, quiero decirles que me preguntan mucho por qué le pusimos la contrarrevolución cultural. O sea, ¿contra qué revolución nos estamos peleando? ¿Contra cuál revolución tenemos este combate? Y la respuesta es básicamente contra dos revoluciones. Una es la Revolución Francesa de 1789, porque tenía un carácter antiteísta, tenía un carácter anticristiano, anticatólico, anticlerical, y nosotros somos católicos, somos cristianos, somos católicos,
cristianos, no estamos en un ecumenismo como debe ser, como Dios manda también aquí. Mi amigo también es protestante, somos bienvenidos también. Bueno, pues eso es, por un lado, la Revolución Francesa a la que nos oponemos, que tiene ecos en el presente en todos lados. Vemos cómo se atacan catedrales, cómo se vandalizan, cómo se asesinan sacerdotes fieles en todo el mundo, en todo Occidente. Por eso nos tenemos que oponer a algo que empezó con la Revolución Francesa. También la Revolución Cultural China, que ocurre entre 1966 y 1976, en donde hubo cerca de 15 millones de muertos. Esto era un intento de Mao Zedong de convertirse él en Dios, ¿no? y al Estado en su religión, borrando todos los antecedentes religiosos que hubiera en China, borrando las costumbres milenarias, borrando pues todas las tradiciones. Esto es la Revolución Cultural China. Hay mucha influencia de la Revolución Cultural China en Estados Unidos ahora, en esta revolución woke, solo que como que no se ha dado cuenta la gente. China ya es una potencia económica, ya es una potencia comercial, ya es una potencia militar, y únicamente le está faltando ser una potencia, una hegemonía cultural, y para eso está usando a muchos gobernantes de América Latina, de Hispanoamérica, para penetrar también en Estados Unidos con la gente hispana. Por eso nosotros nos oponemos básicamente a estas dos revoluciones, pero en realidad nos oponemos a todas las revoluciones de izquierda, a todas, pero estas dos son icónicas, no son iguales a las demás, ¿no? Por supuesto nos oponemos a la Revolución Mexicana también, porque gracias a ella pues estamos tan descaminados y hubo 70 años de malos gobiernos, por decirlo así. Bueno, vamos a empezar un poco aquí. Quiero platicarles un poco. Yo estuve un tiempo, hace ya muchos años, estuve una temporada en Cuba. Estuve en Cuba porque mis maestros de la universidad me decían que el socialismo era algo fascinante, que iba a resolver todos los problemas, que teníamos que conocer el socialismo y teníamos que implantarlo en México, ¿no? Y de tanto que me comentaron esto, yo pues pensé que era buena idea ir a un lugar, a un país, Cuba no está tan lejos, en donde ya estuviera funcionando esta maravilla, que es el socialismo según ellos, y me di una vuelta por allá, y obviamente lo que encontré pues es, bueno, yo viví en una zona que no es una zona turística, no viví en ningún hotel, estaba en un solar, un lugar donde tiene 16 cuartos, sin agua, no había agua, era además el periodo especial de crisis, no había para comer, ¿no? Esta libreta del racionamiento, que se supone que el gobierno te da lo que necesites de alimentos, es una farsa, es un fraude, no existe tal cosa. Hay a veces algunas galletas viejas, pero eso es todo. Protestas en la calle realmente pues cada vez se han ido incrementando, y si no vemos grafiteadas las paredes no es porque no es porque estén las cosas bien, es porque simplemente tampoco hay eso, no hay ni aerosoles, ¿no? Es un mito también que Cuba sea una potencia médica, porque conocí el hospital Ameijeiras y no hay nada, no había gasas, no había alcohol, obviamente no había medicinas. Es falso también que tengan todo y que sea una gran potencia en lo médico. Las muchachas se tenían que prostituir, y por desgracia era algo que estaba hasta bien visto por las abuelitas, porque decían, deja chico que saben a resolver las muchachas, porque si no podemos comer. O sea, dependía de la prostitución de estas muchachas la supervivencia de una familia. A ese grado empujó el socialismo a una sociedad, entre otras cosas de Cuba muy, muy lamentables. Un ingeniero que conocí decía que para que su nieto pudiera conocer el jamón, lo que aquí podemos comprar en cualquier lado, en cualquier Oxxo, tenía que ir a una presentación de algo del gobierno, a un brindis del gobierno, porque en el gobierno pues está el dinero, obviamente, ¿no? Y ahí tenía que juntar los canapés, y los canapés pues se los escondía en una bolsa en los testículos, y se iba a su casa, así textual, y de ahí tomaba los cuadritos de jamón para que pudiera su nieto conocer el jamón. Esto es una cuestión real. También no se quería jubilar porque ganaba como el equivalente de ahorita 500 pesos, pero si se jubilaba, un ingeniero iba a ganar como 300 pesos mexicanos, ¿no? Estamos dando datos actuales, o sea, los sueldos son una miseria. Es decir, un fracaso total, y ya no hablemos de la persecución a los disidentes, ya no hablemos de la falta de derechos humanos, de libertad de expresión, sobre todo, de todo tipo de libertades. Eso es el socialismo real y no lo que nos venden en algunas universidades. Por esta razón, pues regresé, obviamente, pues
con una conciencia muy clara de que había que combatir esto, que no se expandiera este modelo en ningún lado, tampoco en México, ¿no? Y esos profesores universitarios que dicen estas cuestiones, que hablan bien del socialismo, es porque no conocen realmente lo que es, no han ido, no han viajado, no han estado en estos países. Cualquiera que haya vivido en un país socialista sabe que pues, es un fracaso total. El marxismo clásico es aquel que hace un llamamiento a las armas, a la concientización, que realmente es tenerle odio, adquirir un odio a los ricos, a los burgueses, a la clase industrial, y finalmente hacer una revolución sangrienta para imponer una dictadura del proletariado. Esto es básicamente el marxismo clásico que se expresa en el Manifiesto Comunista de 1848, pero después de esto pues viene un resquebrajamiento. Recordemos que el socialismo, como quiere, es un proyecto de la modernidad. La modernidad intentaba brindar soluciones para toda la gente en todo el mundo, ¿no? Ya esto ha cambiado. Ahora el marxismo posmoderno pues es una fragmentación del marxismo clásico, es una diversificación de los sujetos. En el marxismo clásico el sujeto era el proletario, y ahora vemos como sujetos el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo indigenista, el supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, el supremacismo ecoanimalista. Esto es cómo ha evolucionado, digamos, el sujeto del marxismo clásico al marxismo posmoderno. Bueno, aquí tenemos un ejemplar de lo que es el marxismo posmoderno, algo muy diferente a Fidel Castro. Vamos a decir que Fidel Castro simbolizaría lo que es el marxismo clásico, llegar al poder con las armas, y aquí ya llegan con el socialismo blando, que es diferente, ya es posmoderno, ya entra dentro del marxismo posmoderno, llegan al poder a través de las urnas, con votos, llegan bien, inclusive Hugo Chávez llegó legítimamente, pero después hacen muchas trampas, hacen muchas corruptelas para irse quedando en el poder, supuestamente de forma legal, pero todos sabemos que ese perpetuarse en el poder pues no tiene nada de legal. El progresismo, pues una versión de izquierda también de socialismo, pero que va entrando poco a poco a través de los cambios en las leyes. Aquí vemos algunos de los exponentes, ¿no? Michelle Obama, Soros, Hillary Clinton, está también López Obrador, en fin, ¿no? Varios personajes que también invocan una agenda similar. Los nuevos supremacismos socialistas son de los que acabo de hablar, el supremacismo LGBT, el supremacismo indigenista, etc. Estos son los nuevos sujetos de la izquierda. El aborto es algo que está empujando mucho la izquierda, el socialismo, por supuesto. Es un crimen, hay que decirlo, con todas sus letras. Tenemos que reprobar esto en todos los casos. No se puede hablar de ningunos derechos reproductivos, esto es una falsedad, no es un derecho de la mujer tampoco. La mujer sí tiene derecho sobre su cuerpo, pero no puede ejercer sus derechos sobre otra persona, sobre una tercera persona, como sería este niño. Gracias. El lenguaje inclusivo. Gracias. El lenguaje inclusivo también es una forma de ir suministrándonos una técnica para dominarnos, para dominar nuestra mente, haciendo que hablemos y por tanto pensemos de una cierta forma. Es otro proyecto más de las izquierdas. La revolución cultural maoísta se vive mucho en Estados Unidos en el movimiento woke, porque se trata de borrar todo, de empezar desde cero. Todo lo que antes valía para nosotros, nuestras tradiciones, los valores tradicionales de Occidente quieren ser borrados por esta cultura woke. Y esto es una influencia maoísta, aunque a veces no se quiera ver así. Le están alfombrando el camino a la hegemonía cultural china. La cultura de la cancelación, como pues todos conocemos, se ejerce también a través del Big Tech. Estas empresas, como esas que están aquí en los símbolos, son parte de la cultura de la cancelación. Obviamente el caso más conocido es el de Donald Trump, que pues perdió todas sus redes sociales. Tenemos que luchar para tener nuevas redes sociales, abrir nuevas expresiones. Biden pues tiene que ver también con esta cultura de la cancelación, con esta cultura woke. Cada día se ha ido radicalizando más el Partido Demócrata, esto hay que decirlo.
ya no es el partido de hace 30, 40 años, que tiene una agenda muy diferente. Ahora ya los hispanos salen corriendo del Partido Demócrata, ya a nadie le interesa votar por el Partido Demócrata, porque realmente somos gente de familia, somos gente de religión, somos gente de valores, y el Partido Demócrata no simboliza nada de esto. Hay también medios que son globalistas, que tienen también una cierta agenda, como algunos de los que vemos aquí, entre muchos otros, ¿no? Colaboran, digamos, con esta cultura de la cancelación, no tienen una cobertura sobre nuestras actividades, la defensa de los derechos humanos. Ok. Gracias. El Big Tech, pues, impone un criterio para los contenidos. A todos nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han bajado, les han perjudicado de alguna forma. Bueno, el Hispanexit o Latinx es justamente esta salida en masa que está dando por parte de nosotros los hispanos para dejar de votar por el Partido Demócrata, porque no representa de ninguna forma los valores tradicionales de Occidente. Hay una alineación de las izquierdas en todo el continente y más allá. No podemos ver como algo separado lo que sucede en Estados Unidos, de lo que sucede en México, de lo que sucede en los países de Sudamérica. Tristemente en Honduras perdimos, también en Brasil, bueno, también hubo un fraude, en Colombia, en Chile. En todos ha habido pues, un avance, por desgracia, de la izquierda, pero estas izquierdas manejan una misma agenda. Es una agenda global, una agenda que debemos de combatir. AMLO, aquí en México como que no se escribe tanto como quisiéramos sobre lo que realmente está generando el presidente, ¿no? Hay un nuevo latinoamericanismo rojo. Él ha, digamos, tratado de establecer alianzas a través de la CELAC, sobre todo, con otros gobernantes. Aquí vemos algunos de ellos. Por cuestiones de tiempo no me puedo detener en cada uno, pero ustedes los conocen muy bien. A través de la CELAC tenía que haberse quedado nada más un año, pero se quedó 2 años por la pandemia en la CELAC. Y ahí fue donde pudo construir este bloque latinoamericano. Lo usan para diferentes cosas. Quieren, por ejemplo, que no exista la OEA y que la CELAC sustituya a la OEA. Pero la diferencia es que en la CELAC no está Estados Unidos. Y pues quieren imponer esta mayoría de gobiernos de izquierda, de gobiernos socialistas a Estados Unidos y forcejear para obtener algunos beneficios. Pero esto es muy grave porque en la medida en que están unidos, sí, son exactamente narcodictadores. En la medida en que están unidos estos señores, pues el pueblo es el que realmente sufre, el que genera más miseria. Además de esto, López Obrador se presentó en noviembre, hace casi un año, un poquito más de un año, en el Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí planteó un Estado mundial. Imagínense nada más. A veces pensamos que López Obrador es solamente un izquierdista, digamos, estándar, con ciertos aires guevaristas, con ciertos aires castristas, con ciertos aires de Maduro o de Chávez, chavistas, pero ha subido a un nivel muy diferente, proponiendo lo que es el sueño de todos los globalistas, el sueño del nuevo orden mundial, que es conformar un Estado mundial. Es decir, que ya no haya soberanía nacional, básicamente. Bueno, no lo dice así él, por supuesto, es mi interpretación, y propone inclusive un plan de fraternidad y bienestar que consiste en pedirles a los 1000 personas más ricas del mundo el 4% de sus fortunas, igual que a las 1000 empresas más poderosas del mundo, el 4% de sus fortunas, y también el 0.2% del PIB, del Producto Interno Bruto, de todos los países que conforman el G20. Con esto se juntaría una bolsa de $1 billón anual, y con esto se resolvería, según López Obrador, la pobreza de 750 millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. O sea, este plan que tiene López Obrador realmente pues es algo descabellado, pero habla realmente de las intenciones que tiene junto con la CELAC, este bloque de izquierda latinoamericano, que es construir un Estado mundial, cosa de la que no se habla mucho en México, realmente no se ve mucha cobertura, pero esto es muy delicado porque lo fue a plantear al Consejo de Seguridad de la ONU. Pensamos que lo que dice es serio y que no nada más está diciendo por decir. Bueno.
La ONU, para aquellos que tenían la idea de que la ONU de alguna manera todavía podía proteger las democracias, pues hay que recordarles que, por ejemplo, lo voy a decir un poco más adelante, también a finales del año pasado entregó algo así como una carta de acreditación de gobierno legítimo al embajador de Venezuela en la ONU. O sea, al gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura, la tiranía de Nicolás Maduro. La ONU convalidando dictaduras. Entonces, eso más aparte la Agenda 2030, que no es democrática porque no hemos sido consultados en ningún momento, y sin embargo es una imposición de antivalores que nos afecta a todos, afecta a nuestras familias.